personas con un curso de un fin de semana en terapia no sé qué, ya se ponen el título de terapeuta y coach no sé cuántos. Entonces, las personas que llevamos 25 años formándonos universitariamente, te quedas a la misma altura de un terapeuta que ha estudiado un fin de semana, una terapia de fin de semana y que ya empieza a tratar a gente con esa terapia. Yo dije, yo tengo todo el bagaje profesional y académico, pero yo además quiero entender por qué esas terapias que la gente estudia en un fin de semana funcionan. Ya no nos van a tildar más de místicos, de esotéricos, de vendehumos. La biofísica cuántica te habla mucho más de medicina que la propia medicina. Vamos a restablecer energéticamente el funcionamiento fisiológico de tus células. Deja de limitar tu vida al ámbito laboral y sal del closet profesional. Hola, hola, te doy una vez más la bienvenida a este podcast llamado El Closet Profesional, un podcast en el cual cuestionamos desde el amor aquella decisión que muchos tomamos a temprana edad, que fue la elección de una carrera profesional. Hoy estoy súper emocionada y feliz porque tengo una invitada que realmente es un referente para mí. Ella se llama Laura Gámez, es formada en medicina, especialista en psicoterapia energética y transpersonal. Y bueno, también tiene una especialización en biofísica cuántica y está cursando un doctorado en medicina vibracional. Y actualmente también crea contenido para redes sociales. De verdad que pues es una persona que admiro un montón y estoy muy emocionada de poder grabar este episodio contigo, mi querida Laura. Bienvenida. Gracias de verdad por este encuentro. Gracias a ti por estar aquí. Cuéntanos un poquito de ti, de cómo llegas a la medicina. ¿Cómo hiciste ese cambio o esa integración, ¿no?, de la medicina energética y transpersonal en tu vida? De pronto como esos puntos de inflexión o esos momentos en los cuales tienes como esos grandes descubrimientos de hacia dónde dirigirte con tu carrera profesional. Pues bueno, te abrazo, gracias por este encuentro y me gustaría ser breve en cierto modo, no alargarnos contándote toda mi biografía porque en realidad sería largo porque he pasado por muchas experiencias y por muchas pues como investigaciones para encontrar, ¿no?, mi verdadero sentir, que es donde me encuentro ahora. Pero te lo puedo hacer así un resumen rápido diciéndote que siempre sentí que yo iba a ser médico, que yo me iba a dedicar al mundo de la salud, del bienestar, de ayudar a los demás. Siempre, no sé, desde pequeña yo ya sentía que iba a tener mucho que ver con la relación con el otro, con investigar a la humanidad, a lo humano, a la naturaleza humana. Pero en realidad yo lo que quería ser era forense, yo quería ser psiquiatra forense. Yo lo que quería era pues conocer nuestra naturaleza, conocer cómo podía un ser humano llegar a quebrarse, cómo podía un ser humano llegar a desarrollar esas conductas tan psicopatológicas, de dónde salía tal grado de sadismo o de maltrato o de agresividad, ¿no?, de trastorno. Porque yo había experimentado situaciones intensas en mi vida, había experimentado miedo en mi vida, había visto personas a mi alrededor que tenían un comportamiento que a mí me impactaba mucho y yo siempre quería entender de dónde salía ese comportamiento que a mí tanto me asustaba, que tanto me perturbaba, ¿no? Yo decía, ¿cómo un ser humano que nace como un bebé sano, limpio, pulcro, ¿no?, cómo el ser humano va evolucionando y se convierte en algo tan doliente, tan sufriente? Entonces siempre fui como muy curiosa de nuestra naturaleza humana. Yo me hacía desde muy pequeña preguntas muy existenciales y pues así fue. Quería ser forense, empecé a estudiar criminología y medicina, asignaturas de medicina con criminología. También estudié un año de derecho porque para ser, pues yo quería, claro, al hacer criminología también estudié derecho, pero bueno, el caso es que era demasiado, pero yo era una maquinaria con ganas de integrar un montón de conocimiento. Para mí fue una liberación cuando yo ya cumplí la edad de poder entrar en la universidad, porque yo quería estudiar todo. O sea, yo realmente quería comprender. Tenía una
una ávida necesidad de comprender, porque entiendo que se reflejaba proporcionalmente con el sufrimiento y con el dolor que yo había experimentado por situaciones pues duras en mi vida. De ahí que empecé a conocer desde la escuela tradicional, desde la formación reglada tradicional, pues empecé a conocer aspectos de nuestra biología, nuestra anatomía, nuestra bioquímica, pero también gracias a la criminología empecé a estudiar más psicopatológicamente todos los trastornos del humano, como empecé a entender un poco todo el mundo de la psicología. Me apasionó tanto que yo veía que la medicina se me quedaba como muy estructural, como un conocimiento demasiado encorsetado y mecanicista del funcionamiento mecánico del cuerpo, que me apasiona y tengo grandes conocimientos de ello, pero no me daba respuestas trascendentales a la esencia humana, a la naturaleza de nuestra verdadera esencia, de cómo un humano empezaba como a transformarse, cómo gestionaba sus crisis, sus problemas, sus emociones a nivel más existencial. De ahí que, después de estar estudiando unos años, descubrí el mundo de la psicología y di un salto a querer estudiar y adentrarme en el mundo de la psique para poder comprender de una manera más profunda toda la parte pues, del psiquismo, de la construcción del carácter y de todas las variables que influían en quién éramos. Y de ahí empecé también mi carrera como psicóloga. Terminé mis estudios como psicóloga, pero seguía teniendo muchas preguntas. Yo creo que lo que me ha llevado hasta aquí, y es algo que no ha cambiado en mi vida, es mi curiosidad por conocer. Y al final hoy diría que me siento muy satisfecha con todo el conocimiento y la investigación que he ido haciendo sobre el ser humano, porque ¿qué humano no se ha planteado qué somos? Estas preguntas existenciales que realmente el ser humano siempre se plantea. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo esta relación? ¿Por qué esto se me bloquea tanto? ¿Por qué no soy capaz de superar esto? ¿Por qué tengo miedo a esto? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo estas adicciones o esta, ¿no? Pues yo quería entender nuestra naturaleza, quería entender el humano. Y de ahí que yo era un poco la disruptiva y la divergente de mi universidad, en todos los años que estuve en la universidad. A mí me ofrecieron hacer un doctorado en genética, en epigenética, ¿no? Desde la Facultad de Psicobiología, desde el Departamento de Psicobiología, ¿no? De cómo iba afectando todo el entorno emocional y externo a nuestra genética, pero yo ya tenía ganas de salir, como tú muy bien dices y como se llama tu podcast, salir del closet profesional. Yo tenía ganas de salir del closet académico porque me sentía muy encorsetada en la universidad, pues reglada, porque era como muy limitante, se basaba en un conocimiento y no salían, sentía que estaban como muy encasillados y no me permitía y no se me ofrecía conocimiento que yo iba investigando. Yo estudié medicina china, yo estudié medicina ayurvédica, yo estudié medicina energética, medicina germánica, todo lo que tenía que ver con una visión distinta a lo que se me enseñaba en la facultad, que era como muy mecanicista, muy desde el método científico estructural y clásico, y con muy poco lugar a poder investigar nuevos paradigmas. Y yo desde bien joven en la universidad, yo ya me planteaba muchas preguntas que eran un poco disruptivas para todo el escenario académico en el que yo estaba metida. Y yo era un poco la incómoda, la alumna incómoda que preguntaba cosas, que hablaba sobre la energía. Entonces, gracias a una asignatura en cuarto de psicología, gracias a esa asignatura, descubrí un autor y una rama dentro de la psicología, que era la rama psicocorporal, que es un derivado del psicoanálisis, ¿verdad? Tan conocido como Freud. Pues de ahí, gracias a Freud y a su
pues ya su aporte, muchos discípulos de Freud, como por ejemplo Wilhelm Reich, yo descubrí este gran científico, médico austríaco y médico y psiquiatra, y me enamoré de su aporte, que era la psicología más psicocorporal y energética. Él es como si dijésemos el padre de la psicoterapia corporal, y gracias a que tuve que investigar a ese autor, pues descubrí que había una escuela que promovía la psicoterapia psicocorporal, análisis del carácter, ¿no? Realmente yo me formé luego, gracias a esta escuela, como especialista durante 4 años más, aparte de mi formación universitaria. Me formé como psicoterapeuta en análisis del carácter y en análisis psicoenergético, ¿no? Pues de la persona. Como la energía, a ello ya empecé de lleno, de una manera un poco más, porque yo era algo que venía latiendo en mí. Esto ha sido algo que jamás ha cambiado. El tema de la energía, ahora lo hablamos con mucha libertad. Yo tengo 45 años. Yo te estoy hablando de que yo tenía 18, 17, cuando yo me planteaba todas estas cosas. Wow. Aquello era un tabú. Aquello era como un poco más y me hubieran, o sea, te colgaban directamente. Era como si, de verdad, era, imagínate, no, ha pasado mucho tiempo, han pasado casi 30 años de todo aquello. Han pasado 27 años desde que yo empecé a estudiar. Y caramba, ha habido un cambio, pues no sé, muy sustancial y muy prometedor para poder dar lugar a una nueva comprensión de la humanidad que siempre estuvo ahí, pero que por determinados factores en los que no vamos a entrar, intereses y limitaciones en la praxis y en la docencia y en el conocimiento que le comparten a un estudiante de medicina, de psicología, pues, o de criminología, por ejemplo, es decir, todo aquello, ¿no?, que te comparten para a una persona que quiere investigar la naturaleza humana. Siento que se le comparte muy poco de la verdadera naturaleza. Y yo defiendo que nuestra verdadera naturaleza es energética. Después de estudiar y formarme en múltiples psicoterapias energéticas, vibracionales, he sido, pues, no sé, terapeuta transpersonal, consteladora, terapia de familia, sexóloga. Me formé en tantas especialidades para comprender y tener un buen bagaje y un gran abanico de herramientas y de técnicas para poder acompañar a mis pacientes, ¿no?, en mi estudio clínico, que lo tuve un montón de años, pero me seguía faltando conocimiento para acabar de comprender por qué realmente eso funcionaba. Por supuesto, también estudié pues Reiki, es decir, todas las terapias que te puedas imaginar, también las complementé junto a la medicina germánica, la biodescodificación, el comprender biológicamente el conflicto bioenergético, cómo esto generaba en nosotros un conflicto, una enfermedad que se plasmaba en el sustrato biológico, cuando realmente había sido, bueno, yo investigué mucho todo esto hasta que por fin encontré para mí la verdad, pues la verdad que concluye toda nuestra naturaleza y que por fin puedo hablar a voz abierta, ¿no?, de cómo nuestra naturaleza bioenergética es la que regula toda nuestra presencia, nuestra vida. ¿Quién vamos a ser? ¿Cómo vamos a ser? Y de ahí ya nos adentramos en el estudio de la conciencia, que ese es el otro gran bloque en el que estoy investigando, en el estudio de la conciencia. Entonces, un poco, pues eso sería mi bagaje. Wow, pues me encanta todo lo que nos cuentas, toda tu formación inicial que fue en medicina, en psicología, en psicoterapia, constelaciones, bueno, todas estas prácticas que lo que tú dices, hace algunos años era tabú y era casi que no se puede hablar de esto realmente porque no tienes argumentos científicos y esto no es algo que realmente podamos demostrar que es cierto. Pero tú ahorita, o bueno, has cursado como tal una especialización en biofísica cuántica y entiendo que estás cursando el doctorado en medicina vibracional. ¿Qué te llevó a hacer este cambio o esta integración en tu viaje profesional y personal?
Pues mira, efectivamente no es un cambio, es una integración, lo has dicho de maravilla, porque así ha sido. Descubrí esta rama de la física cuántica, como tú muy bien sabrás. En los últimos 5 años ha habido un gran auge en lo que es la palabra cuántico, ¿verdad? Ha habido un gran auge. De repente ahora todo es cuántico. Ahora las constelaciones son cuánticas. También me formé como terapeuta regresiva. Estudié a Brian Weiss, terapias de vidas pasadas. Es decir, Me encanta. hice todas las terapias que te puedas imaginar para comprender bien nuestra naturaleza, pero de repente me di cuenta que todas las terapias de repente se convertían en cuánticas. Y yo decía, ¿qué es esto de cuántico? ¿Por qué cuántico? ¿Por qué cuántico? Y bueno, durante mucho tiempo hemos ido navegando en que de repente está el Reiki cuántico, el Shiatsu cuántico, las constelaciones cuánticas, la sanación cuántica, la astrología cuántica. Es que ahora a todo se le pone cuántico. De hecho, hasta he llegado a ver, es que a todo, el Camino de Santiago cuántico. O sea, yo ya decía, bueno, ¿qué es esto? O sea, es como todo cuántico, ¿vale? Pero en el fondo, yo que soy tan curiosa y me gusta ser tan rigurosa, porque yo reconozco que tengo como una pequeña espina clavada. Ten en cuenta que yo siempre he sido muy estigmatizada porque siempre he sido una profesional que ha intentado estirar la cuerda en todo el ámbito de la medicina, de la psicología, de las psicoterapias. Siempre he estado en la cuerda de la psicoterapia que rozaba un poco pues la pseudociencia, pero porque hablaba de la energía. Y en el momento que hablabas de la energía ya te tildaban de mística, de pseudocientífica. Y ahora, hoy me doy cuenta que realmente lo único que estaba pasando era que esas personas que tildan este conocimiento de pseudociencia o de misticismo es que verdaderamente tienen mucha falta de conocimiento. Tenía tan claro, la certeza tan profunda dentro de mí, nuestra naturaleza bioenergética, nuestra capacidad holística integrada con una fuente y con un campo de información y de energía del que nosotros formábamos parte. Y yo tenía tan claro que la salud no pasa por farmacología, que tenemos otras herramientas y que tenemos otras capacidades mucho más distintas a las que yo venía estudiando desde toda mi vida. Tenía tan clara esta certeza que yo quería certificarlo rigurosamente, científicamente, y tenerlo avalado de una manera tangible. La vida es tan hermosa que puso en mi camino, literalmente, y te lo voy a decir así. Yo una noche estaba meditando y sentí una información muy grande que se evidenció en mí, que se me reveló un impulso a tienes que hacer un doctorado de investigación. Y yo sentí esos impulsos que estoy segura de que tú y muchos de los que nos escuchan han sentido ese impulso de tengo que hacer esto. Pues en ese instante me puse a buscar doctorado en medicina vibracional. Uh-huh. Los links que me salieron ya nunca más me han vuelto a salir. Me salieron en ese momento. Wow. Encontré la información que tenía que encontrar. Encontré la universidad que tenía que encontrar. Encontré el comité docente que tenía que encontrar y encontré donde yo tenía que llegar. Pero fue así, ¿eh? No es que nadie me dijera, mira Laura, buscan esto. No. Yo estaba en Sevilla, además me acuerdo, estaba de vacaciones el año pasado, por estas fechas, en Sevilla. Y yo estaba así, en casa de la familia de mi esposo, y una noche estaba ahí haciendo mi ejercicio de meditación y ¡pum! Me vino, tienes que hacer un doctorado. ¿Un doctorado? Si yo ya me quería salir después del marco más teórico académico. Pues oye, me puse a buscar y encontré el lugar, encontré una escuela donde se permiten investigar estos paradigmas y donde la biofísica cuántica, que la descubrí ahí, o sea, fue increíble, tiene un gran valor. Ahí descubrí esta rama de la física cuántica que es la biofísica cuántica,
que es la parte de la física cuántica que estudió los procesos de vida. Los procesos cuánticos, que ahora si quieres explicamos rápidamente una pequeña clase de cuántica para de verdad entender qué es cuántico. Porque algo, Angélica, con lo que yo me he encontrado es que muchos terapeutas hablan de cuántico. Algo que entiendo que nos ha hecho un poquito de daño a los profesionales de la salud es que personas con un curso de un fin de semana en terapia no sé qué ya se ponen el título de terapeuta y coach no sé cuántos. Entonces, las personas que llevamos 25 años formándonos universitariamente con másters, con posgrados, con doctorados, entonces te quedas a la misma altura de un terapeuta que ha estudiado un fin de semana una terapia de fin de semana y que ya empieza a tratar a gente con esa terapia. Oye, no digo que sea maravillosa esas terapias y que de verdad funcionan porque la física cuántica respalda todo ese tipo de terapias, pero esto da mucho pie a que cualquiera puede ser terapeuta, ya que las grandes corporaciones o las grandes instituciones académicas profesionales no se crean la validez de este tipo de terapias porque cualquiera puede ser terapeuta con muy poca formación. Y puedo comprender, aunque sé que la persona lo hace de todo corazón, que el que de repente alguien haga un fin de semana con otro terapeuta que le da un cursito de 2 fines de semana y le diga, tú ya eres terapeuta cuántico, entiendo que para toda la academia más rigurosa puede tildar de pseudociencia y puede tildar de no profesionalidad este tipo de aportes. Pero como yo amo todo este tipo de aportes y también a los terapeutas que tienen ese ánimo de poder compartir esos conocimientos, yo dije, yo tengo todo el bagaje profesional y académico, pero yo además quiero entender por qué esas terapias que la gente estudia en un fin de semana funcionan. ¿Por qué la terapia que yo hago a nivel vibracional y cuántico funciona? ¿Y qué narices es eso de cuántico? Porque todo el mundo habla de cuántico, pero creo que muy poca gente sabe qué significa realmente. Y yo hoy por hoy, que soy especialista en biofísica cuántica, que llevo 1 año estudiándola, ojo que para nada me comparo a un especialista en física cuántica, la cuántica que se aplica a otros sistemas más tecnológicos, computacionales y a otro tipo de aplicaciones más tecnológicas. La biofísica cuántica, porque yo no soy licenciada en física, mis profesores sí que son licenciados en física de partículas y especialistas en física cuántica y sobre todo ahora promotores y profesores en biofísica cuántica, que es la cuántica aplicada a los procesos biológicos. Esta corriente nació en el 2011 y desde entonces hay muchos institutos, muchos departamentos en muchas universidades que se están planteando doctorados, que se están planteando investigaciones científicas y muy rigurosas en el área de la cuántica aplicada a la biofísica cuántica. Porque antes estaba la biofísica clásica, que era la física que estudia los procesos de vida, pero ahora está la biofísica cuántica. Es decir, cómo los principios de la cuántica se aplican a los procesos de vida. Es más, el siguiente paso, donde estiramos un poquito más la cuerda, es cómo esos procesos de la biofísica cuántica se aplican a los procesos del estudio de la conciencia. Como a mí me gusta ser rigurosa, pero yo también estoy muy de parte de todo este mundo terapéutico que ha dado voz a una terapia un poco más distinta a la que veníamos acostumbrados desde una praxis más clásica, más rigurosa, basada en el método científico, pero que ahora que yo vengo estudiando desde hace 1 año a los grandes padres de la cuántica, hace 150 años, de la mano de Broglie, de la mano de Planck, de la mano de... Es que, no sé, de Schrödinger. Hay tantos de los que te podría hablar que a mí se me caían las lágrimas. Yo ahora acabo de entregar mi tesis para el curso de especialista en biofísica y yo al final les hago incluso una dedicatoria. Yo dedico mi tesis a ellos porque ellos son los padres de la cuántica que gracias a los principios de la cuántica que llevan 100 años, la superposición, el entrelazamiento cuántico, la dualidad onda-partícula, es decir, todos estos principios cuánticos es que no son de ahora, son de hace más de 100 años cuando nació la cuántica con el padre, con Max Planck, y desde antes ya encontrábamos pues investigaciones sobre la dualidad onda-partícula de la materia y de la luz. Es decir, tenemos tanto sustrato científico
pragmático y riguroso para comprender que nuestra biología es un ente energético que se rige bajo unas leyes cuánticas, que por supuesto tenemos un gran abanico de conocimiento científico riguroso para poder apoyarnos y poder avalar, que de eso es de lo que yo quiero hacer mi tesis doctoral, porque una terapia vibracional funciona y sobre todo porque se le llama cuántica, porque trasciende las dimensiones espaciotemporales, porque empezamos a entrar en la actuación del campo del vacío cuántico, del campo unificado de información. Entonces, bueno, esa será mi tesis doctoral, pero por ahora en lo que yo estoy centrándome es en empezar a investigar poco a poco y validar por qué cualquier terapia, como es el Reiki, como es la aromaterapia cuántica o como es la terapia floral, como es la homeopatía, como es la medicina china, como es mi terapia que yo hago, que es el programa CORA, ¿no? de cuerpo ondulatorio, que es código Lira, ¿por qué esas terapias funcionan? ¿Por qué yo en un estado expandido de conciencia entro en un estado de sanación? ¿Por qué soy capaz de sanar mi cuerpo? ¿Qué tiene que ver todo esto de la esfera multidimensional, del cuerpo, de la psique, de la mente? Hay tanto para investigar desde un marco teórico-científico, hay tanto para investigar que estas terapias cuánticas que se estudian en un fin de semana no son ninguna chorrada, de verdad. O sea, son para tenerlas muy en cuenta, pero creo que donde a lo mejor, por ser crítica incluso conmigo misma y con el entorno en el que yo me he ido moviendo, creo que a lo mejor el formarte como terapeuta en un fin de semana puede que haya dado pie a la academia más rigurosa a tildar estos conocimientos como de un poco charlatanería, ¿no? Uh-huh. Pero aún así, yo estoy completamente del lado de este tipo de terapias porque el sustrato bajo el cual están creadas, yo ahora ya comprendo cuál es. Comprendo completamente las bases científicas por las cuales funcionan, que yo creo que las personas que la hacen ni tan siquiera tienen ni idea de la gran herramienta que tienen entre manos, pero porque no comprenden qué es la física cuántica. Pero yo no quería pecar de eso. Claro. Yo no ¿sabes, Angélica? Entonces digo, no. Yo, además de hacer el doctorado en medicina vibracional, yo quiero especializarme en la biofísica cuántica para entender qué es la cuántica. Uh-huh. De hecho, tú cuando haces un doctorado, tú tienes unas asignaturas troncales para poderte dar el marco teórico para luego poder hacer tu tesis doctoral. Mis asignaturas troncales son física de partículas, física clásica, física cuántica. Entre las 10 asignaturas troncales que tengo para primero estudiar, antes de hacer mi tesis doctoral, yo estudio física. ¿Pero por qué? Porque yo te diría que la física cuántica te habla mucho más de medicina, la biofísica cuántica te habla mucho más de medicina que la propia medicina. Yo he llegado a aprender más de sanación y de salud con la cuántica que con la medicina y la psicología que llevo estudiando toda mi vida. Por eso estoy completamente enamorada. Es que es mi nueva gran pasión. Es que siento que es la piedra angular que faltaba a mis conocimientos para entender por qué funciona el Reiki. Porque seguro que tú eres reikista y sabes hacer Reiki. Uh-huh. Y tú me dices, no, Laura, yo te hago una sesión de Reiki, yo estoy en Colombia, tú estás en España, y digo, ay, pues qué bien me encuentro, Angélica. Yo quería entender por qué eso funciona. Porque yo ya no quiero que me vuelvan a decir que esto es pseudociencia o que esto es una terapia que no funciona o bajo qué criterio funciona. Y yo quería hacer ese trabajo de investigación y de rigurosidad, incluso para poder crear una escuela y poder enseñar a terapeutas como tú y con los cientos que hay, que hacéis una labor maravillosa acompañando a personas, que de repente la persona dice, qué bien me encuentro, pero como yo soy tan rigurosa y me gusta mucho realmente pues el método científico, investigar y divulgar, incluso me gustaría crear una escuela para poder verdaderamente
compartir las bases de la física cuántica, que cuando de verdad entendáis los terapeutas que utilizáis terapias cuánticas, cuando entendáis las bases, es que las vais a amar más todavía, porque vais a decir, todo el tiempo ha estado aquí, todas estas respuestas han estado aquí desde hace años, muchos años, pues un siglo, más de un siglo, pero no sé por qué no se ponen a disposición de la humanidad cuando realmente han estado ahí. Y poder aplicar esos principios a nuestra verdadera naturaleza es un verdadero hit, es un hito para la nueva medicina. Siento que es como dar un sostén científico, ¿no? De toda la parte cuántica de qué ocurre durante este tipo de terapias energéticas que, como tú bien dices, muchas personas las practicamos, pero de pronto no tenemos el conocimiento así tan específico y científico como para decir, hey, es que es por esto que realmente funciona, ¿no? Entonces me gusta mucho porque es casi que bajar la parte etérea, a aterrizarla un poco más acá, a la tierra, a lo que somos y a los datos, ¿no? Qué bueno, Angélica, porque yo dije esto precisamente. Mira, yo tuve en mi carrera, yo cuando yo estaba siendo, yo acompañaba procesos de salud, de psicoterapia, de vida, ¿no? Procesos de vida, al final. Y yo de repente tuve una crisis muy grande y estuve a punto de morir. Wow. Y sí, estuve a punto de morir. Era en la famosa, en 2020, ¿no? Con todo lo que vimos a nivel planetario. Tuve una infección pulmonar, pasé unos meses tremendos y estuve a punto de morir, pero gracias a aquella experiencia también vi mi cuerpo. Yo no tomo ni un fármaco desde que tengo 15 años y yo estaba con una infección pulmonar increíble, pero yo sentía que yo podía hablar con mis células del cuerpo y con todos los patógenos que estaban habitando en mis pulmones. Y como yo también he sido consteladora, terapeuta energética, especialista en psicoterapia corporal, a nivel médico sé perfectamente cuál es toda mi anatomía, sé todo cuál es la morfología y el funcionamiento de cada uno de mis órganos y sistemas. Yo tenía todo como un conjunto de conocimientos que los quise aglutinar y adentrarme en mi silencio y decir, yo no me voy a tomar nada, porque aparte yo no tomo nada, y como estábamos en ese periodo de encierro doméstico, tampoco me dejaban ir al hospital y dije, pues no te queda otra que entregarte al proceso y ya. Y yo recuerdo que yo me estaba asfixiando todos los días, era tremendo. Asfixiarte es una situación y una sensación muy incómoda, la verdad es que es muy incómodo, porque es el pulso de vida, ¿no? O sea, el pulso vital es la respiración. Entonces, es una sensación muy angustiosa. Pero yo me entregué a la vida y a la muerte. Me entregué a la muerte, me convencí completamente de que ya me dejaba ir, de que me entregaba. Y pues tuve una experiencia muy epifánica. Me sané, me curé de todo esto. Y a los pocos meses de recuperarme, pues tuve una explosión de conciencia en la que se me manifestó una información que yo en realidad yo no estaba buscando, ni yo estaba en un proceso de meditación, nada. Yo me iba a dormir y de repente se me manifestó una información muy grande y ahí empecé a comunicar con una fuente de información que yo no sabía de dónde emergía, era de la nada. Es decir, de la nada yo tenía una comunicación interna dentro de mí, de conocimientos que yo no tenía, y empezaron a hablarme de física cuántica, empezaron a hablarme de medicina frecuencial, por eso yo utilizo el término de medicina frecuencial. Realmente el término que se emplea es medicina vibracional, pero a mí me empezaron a hablar de medicina frecuencial, y es el término que yo utilizo. Y me empezó a llegar una información en la que yo me despertaba con conocimiento y yo decía, ¿de dónde he aprendido esto? Y pues a partir de ahí empecé a compartir un conocimiento y un método de sanación y un método de automaestría con el que estoy acompañando a muchas personas, pero del cual yo tampoco
tampoco sabía cómo funcionaba. Yo sabía que funcionaba, pero yo no sabía por qué. Yo sabía que haciendo lo que sabía que tenía que hacer, todas las sesiones de recalibración, aparte empezaron a hablar de la recalibración frecuencial, la recalibración atómica, de la energía atómica de nuestras células, del átomo a nivel frecuencial, yo veía como saltos cuánticos. Yo no tenía ni idea de estos términos. Yo nunca había estudiado física cuántica. Yo había estudiado medicina, psicoterapia, psicopatología, psicoterapia transpersonal, medicina germánica, pero yo no tenía ni idea de física. Claro, poquito que habíamos estudiado en el colegio, pero de repente yo me di cuenta que yo sabía un montón de cosas. Y yo decía, ¿pero de dónde me viene esto? Pues de verdad fue una experiencia reveladora y una experiencia epifánica en mi vida. Wow. Después de 3 años con todo este conocimiento, que de verdad tengo que decirte que yo no había estudiado, me llegó de una manera de ciencia infusa, ¿no? Como se suele decir, por ciencia infusa. Ajá. Un día, en un momento de silencio en mí, sentí, tienes que hacer un doctorado, porque ahora ya lo has experimentado, has visto que es la nueva medicina. Ojo, que yo ya conocía pues la psicoterapia regresiva, la psicoterapia de constelaciones, la psicoterapia energética, la medicina china, la terapia floral, la homeopatía, pero tanto lo que era la psicoterapia cuántica, es decir, por qué funcionaba, y me hablaban del nombre de la terapia, y entonces yo era como que tenía todo ese conocimiento y decía, vale, pero ¿cómo lo explico? Yo sé que funciona. Las 1000 y pico personas que lo han hecho conmigo saben que funciona. Pero yo es que tengo que poder explicar esto. Entonces me dijeron, tienes que hacer un doctorado. Bueno, yo digo me dijeron y parezco que estoy un poco cucu, pero sentí que me dijeron que tenía que hacerlo, ¿sabes? Y dije, sentí que tenía que hacer un doctorado. Una certeza muy grande en mí. Pues a partir de ahí dije lo que tú has dicho. Voy a aterrizar científicamente, porque sé que voy a encontrar el conocimiento de la Tierra del que dispongamos en esta dimensión. Voy a contar con el conocimiento del que contamos en la Tierra, porque yo cuento con conocimiento que todavía es que no está en la Tierra. Pero yo digo, no quiero pillarme los pies. Yo sé que voy a encontrar el conocimiento en la Tierra necesario para poder aterrizar todo lo que yo ya tengo una certeza absoluta dentro de mí. Esta es la conclusión de mi tesis, la que acabo de escribir, que por cierto me han puesto matrícula de honor. Estoy muy contenta y muy honrada porque por fin he podido quitarme esa espinita de poder aterrizar por qué funciona el Reiki, por qué funciona la sanación a distancia, por qué funciona Código Lira, por qué funcionan tantas terapias que hay de corte cuántico, por qué funciona. ¿Por qué? Pues yo dije, yo quiero dedicar esta tesis a la ciencia, a los científicos, para que abramos los ojos. Yo animo a los científicos a que vayamos más allá. Y sé que todavía lo que llamamos el marco científico está un poco limitado todavía para poder certificar rigurosamente determinados conocimientos, pero sé que va a poder darse. Pero la física cuántica es el marco teórico científico que yo digo que es la piedra angular para poder dar validez a todas estas terapias de corte cuántico que nos ayudan a sanar y a tener un nuevo concepto de lo que es la vida y la sanación. En este orden de ideas, ¿qué repercusión podría tener toda esta información que está ahorita, digamos que viendo la luz de una u otra manera, ¿no? En este mundo terrenal, para la medicina tradicional? Mira, la medicina tradicional está muy bien para poder comprender cuál es nuestra naturaleza anatómica, bioquímica, orgánica. Es decir, está muy bien para conocer todos los procesos biológicos y orgánicos que se manifiestan en nuestra esfera física. La medicina te ayuda a comprender por qué hay una determinada patología. La medicina se ayuda de la biología para comprender toda la configuración celular, todos los procesos celulares, todos los procesos nucleares,
para comprender a nivel sistémico todos los sistemas de nuestro cuerpo, cómo funcionan a nivel anatómico, a nivel bioquímico. Pues cuando tenemos un disturbio neuroquímico, todas las psicopatologías, ¿qué está pasando a nivel neurológico? ¿Qué está pasando a nivel de sintetización de nutrientes? La medicina está muy bien porque es el estudio tangible de la estructura tangible. Lo que se le olvida a la medicina clásica es que esa estructura está compuesta de algo y que esa estructura tiene una naturaleza que va más allá del sustrato celular, del sustrato molecular. Esa estructura, esta materia, está compuesta por tejidos, órganos, a su vez por moléculas, células, que están compuestas por átomos. Y cuando tú desmenuzas qué es un átomo, cuando tú eres capaz de ponerlo en un acelerador de partículas o cuando analizan lo que es un átomo y te encuentras a toda esa composición de electrones y de otros elementos, de otras subpartículas, como pueden ser pues, gluones, gravitones en el núcleo, protones, neutrones. Cuando tú analizas qué son esas moléculas, esas partículas subatómicas, es que son luz, es que son energía. Es que la materia que tú estás tocando en este vaso como tal no existe. Yo entiendo que esto es difícil de comprender porque nosotros percibimos la realidad tangible, sólida y con volumen, con masa. Nuestro tacto dice, es que esto tiene un límite, ¿verdad? Yo hago así y llego al límite del vaso. Pero es que este vaso está compuesto por partículas que si analizáramos las partículas llegarían a ser energía. Porque la materia como tal no existe. La materia es la organización la cual se ha dado para que tenga forma a determinadas partículas y moléculas y creen la materia. Es decir, la materia sería la forma en la que se ha estructurado atómicamente esos elementos. Pero en realidad esos elementos, el hecho de que tengan una determinada composición y tengan una determinada forma, no significa que no sean energía. Cualquier elemento, desde este micrófono hasta este suéter, hasta mi piel, mi pelo, mis dedos, incluso mis palabras, son energía. De ahí que hace tanto tiempo de Broglie y cuando hablábamos de la dualidad onda-partícula, el primer principio de la cuántica, o sea, es que es la dualidad onda-partícula. La luz se comporta como materia y la materia se comporta como luz. Y con el experimento de la doble rendija, no me quiero poner muy teórica para tampoco confundir, pero hay un experimento maravilloso que lo podéis ver por internet y que está como... Es un poco complejo, pero hay vídeos que podéis encontrar en YouTube que lo explican de una manera sencilla, que realmente se observa cómo la luz y la materia tienen el mismo comportamiento. Es decir, la luz, las partículas de la luz, que son los fotones, se pueden comportar como materia y como onda. Y las ondas se pueden comportar como onda o como materia, como electrón o como fotón. Es decir, ambos productos se comportan de ambas maneras. Tienen una dualidad que es intrínseca a la naturaleza de la materia. Mira, Einstein decía con su fórmula de energía igual, ¿verdad? ¿Os acordáis de la fórmula de Einstein de masa partido por la velocidad de la luz al cuadrado? Si todo es energía y nuestro cuerpo es materia, si toda la materia es energía y nuestro cuerpo es materia, nuestro cuerpo es energía. Si somos energía, podemos ser estudiados cuánticamente. Entonces, si nosotros somos energía, que esto ya de Einstein, y será porque no he conocido a Einstein, o sea, solo Einstein sirve para que su fórmula sea aplicada a la materia de un vaso, pero no sirve para que sea aplicada a la materia de una célula. Si nosotros somos materia y la materia es energía, según la fórmula de Einstein, que ya lo decía hace 80 años,
ostras, ¿cómo no analizamos cuánticamente al ser humano, energéticamente al ser humano? Entonces, cuando esto lo comprenda la medicina, que yo sé que poco a poco se va abriendo el abanico, porque tú en la página web del Colegio de Médicos, tú ya puedes encontrar el apartado, aunque sea pequeñito, de medicina integrativa. Ya vamos integrando cuerpo, mente, aunque bueno, es una medicina integrativa un poco tímida, ¿no? Que integra ya cuerpo, mente, ya va integrando al ser como, pero ¿y qué es la mente? Porque ahí entraríamos en un discurso mucho más profundo. ¿Qué es el sustrato de la mente? ¿Qué es la mente? ¿Qué piensa? ¿Qué forma los pensamientos? ¿Qué forma las emociones? ¿Quién está sintiendo? ¿Cómo afecta esa emoción y ese pensamiento a mi materia? Porque la materia es una energía de una frecuencia densa y el pensamiento es una energía, pues de una energía más rápida. Pero en realidad todo lo que existe en el universo, y ahora también podemos hablar del afamado Tesla, que todo es energía y vibración, pero es que ya no hace falta irnos a Tesla, pero es que esto lo sabemos desde Broglie, desde Planck, desde todo. Es que esto se sabe desde hace más de casi 150 años. Entonces, y ojo, estamos hablando de los padres de la cuántica, pero es que si nos vamos a los orientales y si nos vamos a hace 5.000 años con todas las filosofías orientales, es que ellos ya lo tenían claro, que la energía vital corría por unos meridianos que en el momento no era bien distribuida, surgía un bloqueo. Pero es que esto sigue siendo así. Cuando no hay una buena distribución de la energía, hay un colapso energético, hay un desajuste. Y ahora que yo estoy estudiando más la cuántica aplicada a los procesos de la medicina, ya ahí nos ponemos a hablar de desfase de ondas, de coherencia de ondas. Es que todo esto tiene que ver con la salud. Entonces, cuando hay un desfase de ondas, cuando hay un pulso desfasado, cuando hay una sobrecarga energética determinada, cuando un órgano no está, cuando cada célula tiene una vibración propia resonante. Cada átomo tiene una vibración propia resonante. Y cuando es alterada por factores externos, cuando ese átomo se ve excitado o deprimido en función de los fotones que absorbe o no absorbe, se deprime, se excita ese átomo. Para volver a su equilibrio y para volver a su homeostasis, necesita de todos esos saltos cuánticos constantes que hace entre todos sus orbitales para poder volver al equilibrio, para que ese átomo esté vibrando en su naturaleza, en cómo tenga que vibrar. Entonces nosotros estamos compuestos de átomos. Es que hasta que no se integre este conocimiento en la medicina, de verdad que no va a haber una verdadera medicina completa, porque nosotros no somos fármacos. Nosotros somos energía. ¿Por qué a mí para sanarme me dan un fármaco y no me dan una regulación energética, que es lo que necesita mi célula? Total. Mi célula es un emisor y un receptor de energía. ¿Por qué tú me das un fármaco químico para reparar algo que en realidad es energético? Todos los procesos del cuerpo son energéticos, todos los procesos, todos. Porque nuestros cuerpos están compuestos de células, a su vez de moléculas, a su vez de átomos que están en una constante vibración. Necesito que tú me ayudes a organizarme energéticamente para que funcione mis órganos. Entonces, ¿por qué vemos que funcionan tanto las terapias energéticas y cuánticas? Pues porque es nuestra naturaleza. Claro que sí. Así es. Es el futuro de la medicina. El futuro de la medicina es cuántico. Y cuántico se refiere a que trasciende. Todo lo cuántico es el estudio del comportamiento subatómico, ¿no? De la materia. Pero cuántico también implica que se rige bajo los principios de la cuántica, que son la superposición, la dualidad onda-partícula, que son el campo unificado de información, el entrelazamiento cuántico, y todos estos principios trascienden las dimensiones espaciotemporales, el tiempo y el espacio. Cuando todo esto se ha aplicado en la medicina, me gustaría ser una divulgadora de todos estos aportes. Estoy iniciando mi carrera en esta área, apenas llevo un año investigando todo esto,
pero muchos años experimentándolo. Pero como tú muy bien has dicho, y esa es la frase, yo quería aterrizar esto de una manera rigurosa, aportarle rigor a lo que tú y yo sabemos que funciona perfectamente. Pero ya no nos van a tildar más de místicos, de esotéricos, de vendehumos, de estafadores, de... ¿Sabes? Porque digo, qué pena que la medicina no se abra, la medicina y la humanidad, o sea, no se abra a su propia comprensión, a la comprensión de lo que es. Que tú no eres un fármaco que va en una caja, que tú si estás desarrollando una tumoración o una patología o una enfermedad degenerativa autoinmune, que ahora esto está muy de moda, tú eres un ser en completo equilibrio. Tú naciste perfecto, en completo equilibrio. Tu cuerpo sabe funcionar endógenamente a la perfección. Entonces, vamos a restablecer energéticamente el funcionamiento fisiológico de tus células. Cuando tú restableces el funcionamiento energético y fisiológico, tu cuerpo vuelve a funcionar. Así es, wow. Me encanta todo lo que estás mencionando y me gusta mucho también porque de una u otra manera todas las personas que nos dedicamos a terapias complementarias, alternativas y que van muy de la mano o totalmente relacionadas con la cuántica, también en algún momento pues nos hemos dado el nombre de pronto sanadores, pero en mi concepto realmente nosotros no somos los que sanamos, es un proceso como de recordarle a nuestros consultantes sus propios procesos de autosanación. Cuéntanos un poquito más sobre la autosanación. Es que lo único que existe es autosanación. Claro, es que eres muy acertada, Angélica, porque es que es por ahí. Es que lo único que existe es la autosanación. Porque en realidad quien sana es la persona, pero sobre todo sanas porque comprendes tu naturaleza. Y cuando se te ofrecen unas técnicas... Pero mira, ¿sabes una cosa? Que este lunes estaba en clase, ¿no? Mi tutora, y quería haberme hecho un listado de universidades y de departamentos de física cuántica que están haciendo estudios con la conciencia. Conciencia, la mente, estudios de la conciencia aplicada en la sanación, estudios de la conciencia aplicada. Es que está siendo muy potente todo lo que no conocemos, pero se está investigando. Yo me quedé sorprendida muy gratamente. De verdad, me fascinó porque dije, todo esto está por el mundo, en marcha, en estos laboratorios investigando. Y efectivamente, Angélica, es así. Lamento mucho no poder darte nombres concretos, pero me gustaría hacer una recopilación de todos esos experimentos, papers, artículos que se han escrito donde se habla mucho de la conciencia. Y mira, el ser humano tiene la capacidad de sanar porque el ser humano tiene la capacidad de conectar con la fuente de información, con el campo de información donde está toda la información. Existe un campo que se llama campo unificado o vacío cuántico o campo de punto cero. Rápidamente te lo explico. Se le llama campo de punto cero porque se han dado cuenta que a menos 272 grados Kelvin, que es donde se supone que ya no hay energía porque es el cero absoluto, sigue habiendo un residuo energético. Sigue existiendo energía de un campo sutil e invisible que no pueden cuantificar, pero que baña todo. Tenemos un electrón. Un electrón, como sabemos todos, tiene un núcleo con subpartículas, pues con protones, neutrones, que ahí tenemos, tenemos un montón de subpartículas, quarks, ¿vale? Que están ahí. Y luego tenemos como las orbitales, estas órbitas que siempre hemos visto en un electrón, ¿verdad? Que están alrededor. Realmente no hay ninguna órbita, esto es más un dibujito que se hace, pero realmente lo que hay son campos de probabilidades que se les llaman orbitales, porque tampoco se sabe específicamente nunca dónde está el electrón, porque el electrón nunca puede ser medido cuando es observado, porque la observación ya altera la medición. Es que cuando estudias cuántica te das cuenta de que no hay otro lugar por el que entender al ser humano que estudiando física cuántica.
Entonces, si nosotros estamos compuestos de electrones, o sea, de átomos, y para que os hagáis una idea de cómo es un átomo, imaginaros que en el centro de un campo de fútbol existe una avellana y que en las gradas estaría situado el primer electrón. El núcleo, una avellana en el medio del campo, así de pequeño. Okay. Y el primer electrón en las gradas. ¿Ok? Así, de verdad, así en dimensiones, para que te hagas en dimensiones proporcionales, así es un átomo. Dime qué hay entre el núcleo y el primer electrón. Vacío. ¿Y qué es ese vacío? Claro, ¿qué hay ahí? En realidad, fíjate, si nosotros estamos compuestos por esos, si nosotros estamos compuestos por esos campos de fútbol, que los núcleos de nuestros electrones, de nuestros átomos, es una avellana dentro del campo de fútbol, y nuestro primer electrón, que a lo mejor un átomo tiene 2 o 3 electrones, depende de la tipología de átomo, pero imagínate, vamos a hablar del más sencillo, el de carbono. Tú imagínate, el de hidrógeno, perdón, pues si tienen un electrón y el núcleo, tú imagínate cómo es eso de grande. Pues así, de eso está lleno tu cuerpo. Tú eres solo eso. En realidad, y si luego nos vamos a ese electrón y vemos que ese electrón tampoco es masa, que además ese electrón es una onda, es una energía, y que tu núcleo, cuando aceleran ese átomo, se dan cuenta de que tampoco es masa, sino de que es energía, ¿realmente tú de qué estás hecho? Estás hecho de nada. Te paras a pensar, estás hecho de nada. Entonces, ya cuando te paras a pensar en la medicina convencional, dices, es que no tiene ningún sentido. Cuando tú tienes este conocimiento tan integrado, no tiene ningún sentido. Entonces, si yo comprendo que estoy compuesta de estos campos de fútbol, que entre mi núcleo y mi electrón hay un vacío que no está vacío, que para la física materialista, para la física convencional, sí que está vacío, pero que en realidad se ha demostrado, la cuántica ha demostrado que no está vacío, que se le llama vacío cuántico y que es un campo de infinita energía, magnánima energía, pero no solo de energía, sino de información. Si yo, mira, es que se me ponen hasta los pelos de punta, en serio. Si yo deseo acceder a ese campo de información para obtener la información vibracional que necesito para que mi átomo, que está un poquito ahí medio malucho, tenga la energía que necesita, y se ha demostrado que con la intención, con un estado de presencia absoluta, de atención absoluta, puedo modificar la naturaleza de la luz o de la materia. De ahí el experimento de la doble partícula de Broglie. ¡Ostras! Yo puedo acceder a disponer de la información que necesito para reparar ese átomo. Si yo estoy compuesto por millones de átomos y yo puedo acceder a esa fuente infinita de información y conocimiento y energía, pues solo necesito encontrar una técnica para poder obtener esa información. De ahí que también se habla mucho de los registros akáshicos, pero la autosanación es sabiendo acceder a ese campo de información. Mira, yo tengo una paciente que tenía un proceso terminal que le daban 1 semana de vida. Proceso terminal, por todo el cuerpo, ¿vale? No voy a decir la palabra, aunque todos ya lo sabrán, por si nos cancelan o censuran el podcast, ¿vale? La palabra tumoración por todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Tenía esta patología por todo el cuerpo. Le dieron 1 semana de vida. La familia la hacía muerta. Todo el mundo la hacía muerta ya. Todo el mundo, menos ella. 1 semana de vida le daban, ¿eh? Estaba ya en desahucio completo. Wow. Ella se puso a estudiar la cuántica. A grandes maestros de la cuántica y empezó a comprender de lo que ella estaba compuesta. Y ella se visualizaba. Y yo le enseñé la técnica que yo hago de sintonización cuántica de la matriz.
la matriz, el campo unificado, el vacío unificado. Y yo digo, ahí tienes todo lo que necesitas para que tus átomos y tus células estén bien. Tú no te creerías cómo está esta persona ahora, no te lo creerías. Ella no podía caminar, ella pesaba 30 kilos. Ella ahora conduce, habla, no podía hablar. No tenía ni energía para hablar. Vivía postrada en una cama, no caminaba, estaba llena de tumores. No caminaba. Me gustaría que la vierais. Increíble. Tremendo. Y yo le dije, tú, ponte ahí, en esa fuente, tú eres esa fuente. Y yo te digo que cuando yo sin saber, ahora yo ya sé darle nombre, pero yo te digo, Angélica, que cuando yo me estaba muriendo en esa habitación de ahí, tirada en el suelo, y dije, me entrego a la muerte, me entrego, pero me dijeron, o sea, no te vas a morir. No es por ahí ahora. Por ahora no es por ahí. Un día me senté, ahí mirando por esta ventana que tengo aquí delante, empecé a mirar la luz. Ahora quiero hablar una pizca de la luz para todas las personas que por favor lo tengan en cuenta. De repente yo sentí muchas ganas de estar en el sol, porque yo tenía todavía el concepto de el sol te da cáncer de piel, no sé qué, no sé cuánto, bueno, lo que nos venden, lo que el discurso que ya sabemos todos. De repente me puse en el sol, pum, pum, pum. Bueno, yo en 4 días se me fue la infección. Tomé homeopatía, tomé células madre homeopáticas, pero yo me puse ahí en el sol, visualizaba, yo hablaba con los patógenos, yo sentía que los patógenos se dormían, les decía, este es mi cuerpo, lamento mucho no poder hospedararos más. Yo sentía cómo se dormían, yo les quitaba la energía a los patógenos y de verdad, o sea, de verdad, mira, ¿sabes una cosa, Angélica? Qué bueno esto que te voy a decir. Cuando ya no te queda nada, ¿sabes a qué te amparas? A la fe. Total. A la fe. Uh-huh. Y a mí la fe en que me iba a sanar, me sané. ¿Y qué es la fe? La comunicación absoluta con que tú te puedes sanar. Y en realidad es tu atención, tu intención, puesta completamente tu conciencia en que se va a restaurar tu cuerpo. Y yo en 4 días era otra persona. Y llevaba 5 meses muriéndome. De verdad te lo digo. Y de verdad, o sea, tengo la foto sentada ahí con todo el sol dándome porque no nos dejaban salir a la calle y a mí me sanó el sol y mi completa convicción de que ya se me iba a ir. De que ya el proceso ya había terminado. De verdad. Y yo ni tomé ningún antibiótico. Entonces, por eso os digo que tenemos la capacidad de autosanarnos. Es que nadie nos va a sanar, nadie nos va a sanar. Uh-huh. Solo nos podemos sanar nosotros. Mira, da igual a las terapias que vayas, da igual que comas cetogénico, que te tomes suplementos, que hagas yoga, pilates, meditación, que da igual todo lo que tú hagas, que da igual, que te metas en agua fría, todo está maravillosamente bien y es maravilloso para el cuerpo. Pero como tú internamente no tengas una buena economía contigo mismo y una buena economía emocional y mental y conciencial y espiritual, da igual todo lo cetogénico que seas, tú te vas al hoyo. Como tú no tengas un buen centro con tu ser, es decir, no hay terapia que te puedan hacer que te vaya a sanar. Uh-huh. Entonces, y aunque yo soy practicante de todas ellas, hago deporte, tengo dieta cetogénica, es decir, pero una cosa os digo, el sol, nosotros tenéis que entender una cosa. Nosotros para poder vivir y que nuestros átomos nuestros electrones puedan realizar saltos cuánticos, necesitan un fotón de luz. Que un electrón salte de un orbital a otro necesita un fotón de luz. Y cuando el electrón vuelve al orbital anterior, emite un fotón de luz. Aparte que somos bombas atómicas de emisión fotónica de luz, aparte de eso, de ahí que cuando nos hacen una fotografía Kirlian se ve todo nuestro campo. Nosotros somos seres solares. No podríamos vivir si no tenemos luz. Porque en nuestros saltos cuánticos, nuestros electrones funcionan con un fotón. Necesitan un fotón para poder funcionar. Si tú no tienes fotones, tú no tienes vida. Da igual que comas lo que quieras, que hagas 1000 deporte, que hagas...
Si tú no tienes luz, tú no tienes vida, porque tú eres un ser solar. Así que desde aquí os invito que poneros a meditar delante del sol y conectar y visualizar ese vacío cuántico de información, que es lo que eres. Acordaros de que estáis hechos de millones y trillones de campos de fútbol. Acordaros de este ejemplo, y que dentro de ese campo de fútbol lo único que hay es un campo de información infinita de la cual puedes absorber la energía que necesites para que tus electrones funcionen. Además, estando enfrente del sol puedes captar los fotones que necesites. Por ahí va la autosanación y por ahí va el futuro de la medicina. Súper. Y cuéntanos un poquito más de ese futuro de la medicina. ¿Qué avances crees que se puedan ver en los próximos años en la medicina? ¿Qué avances? Aunque siento que hay muchas variables que deberían confluir, si a la medicina se le permitiera expresarse sin intereses de grandes corporaciones, una salud menos farmacológica, eso es lo que yo le auguro. O sea, yo a la medicina le auguro una medicina menos farmacologizada. Porque es que nosotros tenemos herramientas endógenas maravillosas para sanar. Porque también, muy importante, la medicina preventiva. Una cosa es que tú me vengas, como esta paciente que yo te digo, que aún así, con una semana de vida que le quedaba, ella, mira ahora cómo está perfecta, pero sin tener que llegar a ese lugar, la medicina que yo propongo es una medicina preventiva que aúna la esfera física, psíquica, mental, emocional y espiritual, y por supuesto la física, la psíquica y la mental tiene mucho que ver con lo cuántico, para que tú estés en un estado de salud integral en el que los procesos patológicos no se desarrollen. En el que siento que la degeneración celular y la patología celular se va a poder mitigar si tú tienes una medicina preventiva, energética y con hábitos saludables, porque es que yo creo que el paradigma médico, el paradigma de salud, de una salud integral fortalecida, pasa por tener una multifactorialidad y tenerla en cuenta. Es decir, de igualmente que es súper importante de lo que te alimentas, de tus hábitos con la luz, por lo que hemos hablado de lo importante que son los fotones para nosotros, de tu vida emocional, de tu vida energética. Siento que cuando tú tienes esta vida tan preventiva, tu vida va a ser mucho más saludable. Es que yo creo que es muy fácil. Es que yo me miro a mí misma. Yo vivo, y todas las personas a las que acompaño, con mi método. Ostras, es que me mandan cada testimonio que yo escribiría un libro solo de los testimonios que me han enviado. Pero personas con ictus, personas con enfermedades degenerativas, personas con patologías muy graves, que dicen, Laura, es que no me lo explico. Digo, ¿cómo que no te lo explicas si tú eres una fuente ilimitada? ¿Cómo que no te lo explicas? Claro que te lo explicas. Eres una fuente ilimitada. Tienes todo el acceso. Entonces tú tienes, y de ahí la famosa frase de creer es crear, ¿no? O sea, tú puedes crear tu realidad, pero es por lo que hablábamos de la intención y de la atención presente. Total. Wow. Otro día, si quieres, hablamos de experimentos y todo eso, ¿no? Porque si no nos alargamos, pero es así. Pero claro que sí, me encantaría una segunda parte. Cuéntanos un poquito todo esto que nos estás comentando sobre la nueva medicina, ¿en qué beneficiaría a los profesionales de la salud? ¿Profesionales de qué salud? ¿De la salud más ortodoxa o de la salud más complementaria, que se permiten investigar nuevos paradigmas? Porque, bueno, sí. Porque claro, si nos dirigimos a los profesionales de la salud ortodoxa,
el integrar este conocimiento energético y cuántico les convertiría en profesionales mucho más formados, mucho más razonables y mucho más competitivos. Porque estarían entendiendo la verdadera naturaleza del ser humano, a los que se supone que van a ayudar. Es que te estás perdiendo una gran parte de lo que es el humano que tienes sentado ahí enfrente. Creo que te está faltando como una pata de conocimiento para comprender mucho mejor los procesos vitales y energéticos que se dan en un cuerpo físico. Y a todos, en eso creo que les beneficiaría, porque seríamos los humanos pacientes, es decir, los que asisten a una consulta médica, tendrían herramientas y tendrían conocimientos mucho más acordes a lo que es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es que no es una caja de fármacos. Nuestra naturaleza es otra cosa. Y yo estoy segura, por mi profesión y por mi práctica y por mis investigaciones, que cuando tú le das a un paciente otras dinámicas, el paciente ya no necesita fármacos, pero es que a lo mejor hay determinados intereses creados en torno a toda esta industria, ¿no? Pero habría mucha más libertad y mucha más verdad. Eso es lo que habría, mucha más verdad. Y a todos los médicos, profesionales de la salud, que nos abrimos a esta nueva visión, pero que no es tan nueva, es que ya hay muchos investigadores desde hace mucho tiempo que investigan sobre la conciencia y los procesos de sanación y no sé, y van tejiendo puentes entre la espiritualidad y la sanación, pero porque en realidad se le llama espíritu, pues a toda esta parte conciencial, a a lo mejor, si quieres llamarlo, campo de información, campo de vacío, al que puedes acceder para encontrar una infinidad de energía biodisponible para ti. Entonces, ¿en qué nos beneficia? Una, en nosotros ser seres más saludables y en poder acompañar a los procesos de vida de las personas que, bueno, pues que confían en nosotros, a ser más verdaderos y más coherentes con la naturaleza que somos. Es que yo lo veo una coherencia tan aplastante que no entiendo una medicina que no pase por el concepto y la naturaleza energética. No lo entiendo. No lo entiendo. Creo que en ese orden de ideas, por lo que estás comentando, también podrían estar mucho o sentirse mucho más realizados con su profesión, con el poder realmente ayudar a otras personas a activar sus propios procesos de autosanación. No sé cómo lo ves tú. Absolutamente. Porque en realidad te conviertes en un transmisor de conocimiento. Porque yo lo que hago en realidad es compartirles conocimiento a las personas que están conmigo en sus procesos de vida, pero yo no les sano, yo ya me ocupo de mí y esas personas se ocupan de ellas mismas. De hecho, el programa Cora, que yo comparto, código Lira, luego cuerpo biológico, son varias fases. Yo siempre lo digo, es un proceso de automaestría y de autosanación. Yo no vengo a sanarte nada, yo vengo a enseñarte la gran maravilla inmensa, infinita que eres, tu maravillosa capacidad. Entonces vengo a enseñarte a ser tu propio terapeuta, tu propio médico, tu propio gurú, tu propio guía, tu propio sanador. Yo no vengo a sanarte. En todo caso, vengo a acompañarte y a enseñarte este conocimiento para tu propia maestría. Yo siempre, como realmente yo lo que hago es medicina frecuencial, ellos tienen un botiquín al que le llamamos botiquín frecuencial y yo les doy un vademecum. Un vademecum es un libro donde tú consultas pues toda la posología y todos los fármacos, ¿no?, que se toman pues en el mundo de la medicina más convencional, pero yo le he llamado el vademecum frecuencial porque ellos, con las diferentes activaciones y recalibraciones frecuenciales que han aprendido a hacer para determinadas cosas, tú cuando te encuentras mal, es que tú ya no necesitas a terapeutas, ni médicos, ni nada. Tú vas a tu protocolo frecuencial, a ver, me encuentro así, voy a hacerme esta activación. Tú te centras, haces un proceso de expansión meditativo, de sintonización con el campo unificado y tú descargas unas frecuencias que recalibras frecuencialmente tu campo bioenergético, biofotónico. Eso es lo que quiero
que sea mi tesis doctoral. Quiero hacer las mediciones y cuantificar científicamente cómo afecta determinadas terapias vibracionales al antes y al después y cómo los procesos de sanación se pueden cuantificar midiéndose cuantificablemente. Cómo antes y después de hacer una terapia pasamos por un tipo de tecnología que ya está diseñada, que te puede hacer una medición, mido tu campo biofotónico antes y después y en todo tu proceso de sanación, y tú lo único que has hecho es intencionar, descargar, hacer activaciones de sintonización matricial, y tú vas restaurando, acompañada, por supuesto, de una medicina integral de ejercicio, de unos hábitos saludables, de una alimentación, de una exposición a la luz, porque eres un ser fotónico. Todo esto acompañado es que no te vence nadie. Con una buena vida emocional, con una buena vida... Es que la salud es multifactorial. Y cuando tú comprendes todo esto y tienes ese conocimiento, tú eres tu sanador. En realidad, tu acompañante o tu terapeuta o como lo quieras llamar, te acompaña para enseñarte las técnicas, pero las técnicas te las tienes que aplicar tú. Tú no puedes depender de otro alguien para tener salud. No puedes depender de otro alguien, la salud es tuya. Es que en medicina convencional se le llama paciente. ¿Qué es una persona paciente? Una persona que está pasiva, a la espera de que... Y cuando, ¡ay, gracias! No, es que yo no te puedo sanar, además no puedo. Tú sí puedes sanarte. Yo te voy a enseñar las prácticas. Como mucho me puedo convertir en tu profesor, por así decirlo, ¿no? Para que te enseñe las prácticas. Pero es que las terapias que generan una dependencia, es que yo ya no estoy nada de acuerdo. Por eso yo he sido siempre un poco disruptiva. Yo entré un poco en una crisis de pragma, de praxis profesional, porque yo, aparte de que sentía mucho peso de mis pacientes, de que esperaban que yo les sanara, esperaban que yo les solucionara su vida. Y aparte yo sentía mucho peso y digo, por aquí no es que por aquí no es. Y todo lo que he aprendido es que por aquí no es. Entonces, ¿para qué he estudiado tanto? ¿Para qué he estudiado tantos años? Si en realidad yo no puedo hacer nada por ti. La última decisión la tienes tú. Es que yo no te puedo sanar de algo porque tu cuerpo te pertenece a ti. Entonces, claro, yo entré en un proceso de vida muy potente en el que empecé a tener todo este conocimiento y en el que empecé a comprender esto, y ahora yo lo que hago es enseñar el método. Pero yo ya no tengo pacientes a los que yo sano. Yo tengo alumnos, por ponerle un nombre en nuestro lenguaje, ¿no? Pero yo tengo alumnos. Yo tengo alumnos a los que le enseño el método para que ellos se gobiernen a sí mismos, se sanen a sí mismos. Hermoso, qué lindo. Me encanta todo lo que nos cuentas. Hay 4 preguntas que yo suelo hacerles a mis invitados a este podcast y pues que obviamente te las voy a hacer a ti. La primera de ellas es, ¿cuál libro recomiendas para las personas que están oyendo este episodio relacionado con todos los temas que hemos venido hablando de autosanación, biofísica cuántica, medicina vibracional? Cuéntanos un libro. Tengo más de 30 libros que además para mi investigación, pero hay uno en concreto al que yo, pues no sé, le debo mucho. Es fácil de leer, es de Gregg Braden, que es un divulgador muy conocido y se llama La Matriz Divina. Ok, wow, maravilloso. Yo ya ahorita mismo me lo voy a buscar porque lo quiero leer ya. Vale, cuéntanos, si tuvieras la oportunidad de cenar con alguien, cualquier persona, viva o muerta, ¿sí? ¿Con quién sería y por qué? Ostras, qué buena pregunta. Tengo varias personas. Mira, cenaría con el escritor de este libro porque yo siempre he dicho, quiero que sea mi amigo. Es decir, yo digo, quiero que sea mi amigo Gregg Braden, está vivo. De hecho, lo conoceréis. Me encantaría conocerle y tener una charla con él. Me encanta este señor, este divulgador, cómo expresa, me encanta. Y me encantaría cenar también con Aspect. Aspect fue en 1982, él
pues él postuló el principio de la no localidad, que es lo que da lugar al entrelazamiento cuántico, la no localidad cuántica, y me encantaría cenar con él. Ok, súper. Cuéntanos si por la puerta más cercana que tienes a ti entrara Laura, la niña que fuiste a tus 7 años, corriendo hacia ti a decirte algo, ¿qué crees que te diría? ¿Qué me diría la niña a mí o qué le digo yo a ella? ¿Qué te diría ella a ti? Quiero saber todo. Eso me diría. Quiero saber todo. Me diría eso. Mi hija tiene 8 Ajá. y es como yo de pequeña. Mamá, pero me dice, yo miro al cielo. Se supone que hay un tope y que hay unas estrellas, pero ¿y cómo se hicieron las estrellas? No, Serena, porque hubo un proceso, se llama Big Bang, X. Yo le doy, vale, pero y entonces antes, o sea, es así, quiero saberlo todo. Eso me diría la niña. Ok, wow. ¿Y tú qué le dirías a ella? Tranquila que lo descubrirás. No. Mira, y te digo una cosa, lo descubrirás en la medida en la que en esta dimensión en la que habitamos se nos haga posible. Porque como te dije el otro día cuando hablábamos por privado, siento que en esta dimensión de fisicalidad en la que experimentamos, que es creada en cierto modo por esa conciencia, supraconciencia, siento que nunca vamos a poder desvelar todos los misterios de la creación y de la vida, porque somos como un estrato inferior a la propia magnificencia de esa gran conciencia universal y global. Es como si el personaje de un videojuego quiere comprender la creación cuando en realidad ha sido creado por un programador. Sí. Entonces, Oh, me encanta, súper. Y cuéntanos ya para finalizar, ¿con qué mensaje dejarías puntualmente? Creo que esto sí me parece muy chévere enfocarlo a esos profesionales de la salud que de pronto aman su profesión, aman su carrera, les gustó, pero sienten que ya están en un punto en el cual están un poquito estancados, pero tienen miedo de salir de ese closet profesional, justamente porque pueden ser juzgados, pueden ser criticados, porque no saben con qué se puedan encontrar al tratar de integrar nuevas técnicas, que lo que tú decías ni siquiera es que sean nuevas, sino técnicas mucho más amplias y focalizadas hacia la cuántica. ¿Qué les dirías tú? le diría una palabra, le diría atrévete, porque en realidad la preocupación de lo que puedan decir de ti no va a ser más que una creación de tu propia proyección. Así que focalízate en lo que te apetezca, pero experimenta, atrévete y date la oportunidad. Date la oportunidad. Ok, wow, me encanta, mi querida Laura. No sé si nos quieras dejar con algún otro mensajito. Pues os dejaría con este mismo. Atreveros a investigar vuestra propia naturaleza y sobre todo con algo muy, muy, muy importante. Si un personaje que todos conocemos es Einstein y al que se le ha dado tanta veracidad, ya nos decía que la masa es energía y tú eres masa, querida, querido, tú eres energía y puedes ser estudiado cuánticamente. Así que atrévete a contemplar y a integrar tu naturaleza bioenergética. Wow, amo, me encantó. Muchísimas gracias, mi querida Laura, por estar aquí. Por favor, cuéntanos cómo te encontramos en redes sociales, qué viene próximamente, tu página web. Bueno, déjanos con todos tus daticos para quienes estén interesados. Pues bueno, me llamo Laura Gámez y delante pongo BY, by Laura Gámez. Ok. Mi página web es códigolira.com. Lo encontrarán en mi Instagram, en realidad lo encontrarán en mi Instagram, pero mi página web es Código Lira y en Código Lira ahí encontrarán mi canal de YouTube, encontrarán un contacto, un WhatsApp, pueden enviar un email y próximamente se viene algo muy bonito que estoy muy contenta. Voy a crear un podcast. Sí, estoy contenta. Porque me encanta divulgar, me encanta compartir. Quiero hablar sobre temáticas para poder precisamente compartir esa información de tanto valor que estoy integrando y que a mí me está apasionando tanto. Aterrizar toda esta magia que nosotros ya sentimos, pero aterrizarla de una manera más rigurosa.
Entonces, hacia septiembre, estamos ahora preparándolo, hacia septiembre, tal vez, mediados finales, lanzaré mi podcast, lo anunciaré por redes sociales, por supuesto. También, por supuesto, con las tesis que estoy escribiendo, quiero crear un libro. Cuando termine esta segunda, quiero crear un libro en la que hablo de los principios cuánticos aplicados a la terapia bioenergética, a la sanación y a la conciencia. Y bueno, pues todo eso se viene. Maravilloso, entonces ahí ya tienen toda la información para que vayan a seguirla y para que pues nos llenemos mucho más de este conocimiento maravilloso. Mil gracias, mi querida Laura, por estar aquí en el Closet Profesional. Gracias a ti, Angélica. Gracias por estos espacios que se atreven a ir más allá, a divulgar y bueno, y a salir del closet. Me encanta la similitud que haces, pero realmente es un poco así. Gracias, te felicito por este espacio y te mando un súper abrazo desde España y a todos los que estén acompañándonos también. Abrazo grande para ti también. Es el Closet Profesional, un podcast creado para personas que desean integrar su profesión con su pasión. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Si deseas agendar una sesión de coaching de cortesía, escríbeme directamente por Instagram. Me encuentras como @angelica_Leiten o @reseteando tu vida. El Closet Profesional, disponible en todas las plataformas digitales. Hey, ¿sigues por ahí? Gracias por escuchar el Closet Profesional y no olvides cerrar al salir.